Si hay algún problema de sonido o corte, me avisan, por favor. A veces el internet puede estar inestable. 2 minutos para iniciar la clase. Nos vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. Esta clase que tiene por título las infecciones intrauterinas crónicas. ¿Por qué son importantes las infecciones intrauterinas crónicas? Es porque si hay una infección intrauterina, la madre, por aquellos gérmenes que no son de presentación aguda, es decir, que hacen un proceso infeccioso corto, sino más bien aquellos gérmenes que tienden a quedarse por mucho tiempo en la mamá, esta infección tiene un alto potencial de pasar hacia el recién nacido. Durante la etapa de gestación, es decir, cuando el recién nace el embrión se transforma en feto nace a las 40 semanas, 38 semanas, ya puede nacer con esta infección de la madre que ha sido transmitida a él, ¿no? Por varios mecanismos como vamos a estudiar en la clase de hoy. A ver qué pasa, ¿por qué no avanza? Ok. ¿Qué cosa vamos a estudiar ahora? Nosotros vamos a estudiar el síndrome TORCH, ¿no? Es un síndrome porque son una serie de manifestaciones de signos y síntomas clínicos que puede ser causada por... ¿Quién de ustedes me dice que, a ver, chicos, ya ustedes saben, han escuchado hablar del TORCH, porque no, también se habla en adultos, no solamente en niños, pero ¿qué entendemos por síndrome TORCH o TORCH cuando decimos? A ver, ¿alguien quiere participar? Pareciera que tuvieras, acá dice 155 participantes, pero no están, Doctor, nadie presente. ¿no? Yo no me acuerdo. ¿me escucha, doctor? Sí, Sí. sí, Buenas tardes, escucho. doctor. Dime, ¿qué entendés Sí, por bueno, TORCH? TORCH vendría a ser un grupo de Sí, te estoy enfermedades. escuchando. ¿Sí me escuchas? Bueno, el TORCH vendría a ser un grupo de enfermedades que se van a transmitir, en este caso, de la madre al bebé durante su embarazo. Sí, sí, sí. ¿Me escucha, doctor? Correcto. ¿Y esas iniciales qué enfermedades responden? Me he desconectado por algún momento. Doctor, justo le estaba llamando para decirle que apague su cámara porque le está bajando la señal. Sí, parece que sí. Ajá. Vamos a volver a compartir entonces. Sí, bien. Entonces, estábamos estudiando, estamos, el síndrome TORCH, ¿no? ¿Qué significa TORCH? Y TORCH significa a un acrónimo, en realidad, a un conjunto de enfermedades que se vio estaba asociado en algunos niños pequeños, en lactantes, ¿no? Y que vieron que esa enfermedad que tenía el niño correspondía a una enfermedad que había tenido la mamá en forma activa, sea durante el parto o muy cerca del embarazo. Entonces se encontraron un grupo de enfermedades que fueron agrupadas con este acrónimo, y se encontró que estaba el toxoplasma, la rubiola, el citomegalovirus, el herpes virus y la sífilis, ¿no? Entonces, eso eran las enfermedades frecuentes o más frecuentes asociadas a infecciones en niños, en lactantes pequeños, en neonatos, asociadas a enfermedad activa en la madre. Y estas enfermedades, como sabemos, son enfermedades infecciosas que tienen una característica de perdurar bastante tiempo en el organismo de la mamá, siendo fácil su transmisión a través de la placenta, que no es la única vía, pero es la más importante en estas enfermedades de transmisión materno-infantil.
Dentro del síndrome TORCH nos vamos a ocupar el día de hoy de las dos enfermedades, digamos, más frecuentes que significan un problema de salud pública en nuestro medio, ¿no? Y nos referimos específicamente a la sífilis congénita y las infecciones neonatales por herpes virus, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar ahora, pero vamos a hablar en general de este síndrome TORCH, que es muy importante conocer y que ustedes conozcan, ¿no? Cuando hablamos de infecciones neonatales crónicas, de características ser crónico, pues ellos han sido adquiridas a través de la relación con su mamá, ¿no? Una transmisión vertical. También forman parte de estas infecciones crónicas en la enfermedad por VIH. La enfermedad por VIH, dada su coyuntura, la vamos a tratar aparte el día de mañana, ¿no? Tendremos la clase de hijo de madre con VIH, ¿no? O la infección de VIH en el recién nacido. Hoy vamos a dedicarnos un poco más de tiempo a la sífilis congénita y al herpes virus. El embarazo, entonces, esta situación fisiológica que genera un vínculo bastante estrecho, difícil de explicar, porque no solamente tiene una relación, digamos, de pertenencia, estar un recién nacido dentro de un útero materno desarrollándose en contacto, intercambio de plasma, fluido, sangre entre la mamá y el niño, ese vínculo que es indescriptible, no está exento de riesgos. No está exento de riesgos, a pesar que está el recién nacido, el feto, el embrión, muy bien resguardado dentro de la cavidad uterina, su líquido amniótico, sus membranas coriónicas. A pesar de toda esa protección que le brinda la placenta, el útero y las membranas, no está exenta que pueden algunos gérmenes alcanzar a este recién nacido y generar este riesgo de infección congénita. Los agentes infecciosos involucrados en estas infecciones pues son diversos, son muchos, no solamente el espectro TORCH. El espectro TORCH fue hace mucho tiempo que se creó el acrónimo, pero después de ello han ido muchos otros virus y agentes infecciosos incorporándose, ¿no? Ya no habría palabras, digamos, para que juntemos a todos estos agentes infecciosos. Entonces, debemos tener en cuenta que no solo es TORCH, sino es muchos más agentes infecciosos que pueden dar. Los mecanismos de transmisión que se dan básicamente son tres grandes vías, ¿no? Durante el embarazo, ¿verdad? Durante el parto, nacimiento y en etapa postnatal. Eso mismo vamos a repetirlo el día de mañana en infección por VIH. Y las consecuencias de estas infecciones sobre el recién nacido es bastante variable. Las consecuencias o los signos clínicos que se produzcan dependen de muchos factores. Uno de los principales factores es el momento de la infección. Si yo tengo a un recién nacido expuesto a un agente infeccioso a más temprana edad, las consecuencias son mucho mayores. Si las infecciones se dan antes de las 20 semanas en las que se termina la organogénesis, puedo tener severas malformaciones congénitas y muchas de ellas incompatibles con la vida, razón por la cual se terminan abortos, es decir, pérdida del producto de la gestación antes de las 20 semanas. Las infecciones que se producen después de las 20 semanas, cuando la organogénesis se ha completado, las manifestaciones clínicas van a ser más severas mientras más precoces las infecciones. Muchas veces las infecciones tardías pues no han afectado el crecimiento y desarrollo. Es un niño que nace aparentemente normal y que luego en el transcurso de los días o semanas empieza a presentar las manifestaciones clínicas propias de la enfermedad. Entonces, esas consecuencias variables van a depender del agente infeccioso, van a depender del momento de la infección, van a depender de la inmunidad del recién nacido. Entonces, acá repetimos lo que hablábamos del TORCH, ¿no? Que corresponde a las infecciones por toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes y sífilis, pero que no son solamente estas, sino que se han agregado muchas más, como los parvovirus B19, la hepatitis B, el VIH que les mencionaba, la listeria monocitógenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí son causas importantes de morbilidad y mortalidad, tanto en el feto como en el recién nacido en etapa neonatal o postnatal. Entonces, nosotros tenemos algunos momentos en los cuales se puede producir
la transmisión. Puede ser congénito o prenatal, o sea, antes del parto. Pueden ser perinatales, significa en el momento del parto, sea este cesárea o sea este eutóxico, y en forma postnatal, ¿no? Y en forma postnatal puede ser por la lactancia materna, como se ve en el citomegalovirus, el herpes simplex virus y el virus de la inmunodeficiencia humana. Hay que diferenciar en las infecciones congénitas aquellas infecciones que se dan antes de las 20 semanas como después de las 20 semanas. Les decía ya que antes de las 20 semanas, dado que no se ha realizado la organogénesis, es un producto de la gestación muy lábil, fácilmente puede ser la consecuencia del aborto y va a generar malformaciones. Ahora, después de las 20 semanas, si es muy precoz, va a dar retardo de crecimiento intrauterino, partos prematuros, o si es muy tardío, ya van a haber lesiones más focales, ¿verdad? Y las infecciones pueden darse en el momento del parto, ¿no? Y esto va a generar un síndrome similar a un cuadro séptico que también ha sido denominado síndrome de Torch, ¿no? Caracterizado por un recién nacido que tiene síntomas de hipoactividad, por ejemplo, pobre succión, no lacta bien, hay vómitos, pudiera haber fiebre inclusive, entonces uno piensa que es un cuadro infeccioso, es un síndrome similar a una sepsis y de fondo tiene alguna infección crónica consecuencia de infección primaria en la madre, ¿no? Y las postnatales, aquella que se producen luego del nacimiento, que puede ser por la lactancia materna, por ejemplo, muchas veces pudiera causar asintomático o dar manifestaciones tardías, ¿no? Los signos más frecuentes va a depender del agente infeccioso. Vean que no hay una patognomia, es decir, este signo significa tal virus, a excepción, digamos, de la cardiopatía congénita. La cardiopatía congénita, cuando vean un recién nacido que tiene una cardiopatía congénita, lo primero que piensan, el agente más frecuente involucrado es el virus de la rubiola. Rubiola tenemos en nuestro país, todavía hay niños con rubiola a pesar de haber vacunas. Por lo tanto, debemos estar atentos a los recién nacidos que tienen cardiopatía, ver si la madre ha tenido una infección reciente por rubiola. Otras manifestaciones como hipoacusia, por ejemplo, puede ser toxoplasma, rubiola, citomegalovirus o herpes virus, ¿no? Las corioretinitis también son los mismos agentes infecciosos. Las calcificaciones intracraneales, toxoplasma como citomegalovirus o el virus del herpes puede producirla. Microcefalia, el toxoplasma, el citomegalovirus o el herpes virus. Y hepatoesplenomegalia todos. Todos generalmente van a causar este síndrome de hepatoesplenomegalia. La ictericia se ve frecuente con el toxoplasma y el citomegalovirus, ¿no? La erupción cutánea o rash también es una característica de todos estos agentes infecciosos. Ahora, ustedes saben que dentro del control prenatal, una de las características es que se debe pedir ecografías, ¿no? Ya estamos en una época en la cual un control adecuado debe tener por lo menos 2 ecografías, una en el primer trimestre y una en el último trimestre. Y esto lo pueden haber estudiado también en su curso de gineco-obstetricia. ¿Qué cosas son, qué signos nos van a llamar la atención y nos van a preocupar ante una posibilidad de infección intrauterina en el feto? Cuando encontramos, por ejemplo, en ecografía microcefalia, ya vimos que citomegalovirus puede producir microcefalia, toxoplasma puede producir microcefalia. También si vemos un ventrículos dilatados, ¿no? Hay ventriculomegalia, también nos da riesgo de alguna infección intracraneal, las calcificaciones intracraneales, la presencia de cataratas también, cardiomegalia, insuficiencia cardíaca congestiva, el hepatoesplenomegalia, vimos que era de todas, intestino ecogénito, ascitis fetal, hidrofetal, oligohidrámeos o polidramios, ya no es que los oligohidrámeos y polidramios son indicadores de alguna malformación congénita. La presencia de oligohidrámeos y o polidramios, ¿qué malformaciones congénitas sugieren? A ver, chicos, ¿quién me contesta esa pregunta que yo pondría como pregunta examen de repente? A ver, ¿quién no está? Una Podría ser atresia. final. Escuché una voz de un varón. A ver, Polidramias podría ser atresia esofágica. muy bien. ¿Y oligohidrámeos qué podría ser? Una Una génesis. malformación renal. Muy bien, excelente, gracias chicos, excelente.
justamente el líquido amniótico en gran porcentaje se da por la orina del bebé. Si hay poco líquido amniótico, hay que sospechar que no está orinando adecuadamente. ¿De acuerdo? También ese ciclo va a el bebé deglutir el líquido amniótico y lo va a absorber en el sistema digestivo. Si hay una atresia esofágica, no se absorbe, no se reabsorbe a nivel intestinal, por lo tanto, aumenta el líquido en el amnios, generando ese signo de polihidramnios. Entonces, siempre que tengan un niño que van a atender y que tiene polihidramnios, piensen que puede haber un problema de atresia esofágica o malformación en el sistema digestivo y pasen en la sonda, por favor, pasen la sonda nasogástrica para ver si hay un adecuado pasaje o no. Y ahí puedan ir descartando el problema de atresia esofágica. Y a todo niño que nace con hidrangios, valoren bien la diuresis, póngase alerta, atentos si orina o no orina, ¿ya? Y o hacerle una ecografía renal también para ver cómo están esos riñoncitos del recién nacido, para que, dado que ha tenido un oligohidramnios. ¿Cómo hacemos la secuencia de diagnóstico de estas infecciones intrauterinas crónicas? Ya no en la madre, sino estamos viendo en el bebé. En todo diagnóstico de infección neonatal que pensamos de la madre, se inicia con el control y tamizaje de la madre. Es decir, yo tengo que tener una evaluación de la mamá y tengo que diagnosticar alguna enfermedad infecciosa crónica durante la gestación, en el primer, en el segundo, en el tercer trimestre, sea porque tenga clínica, o sea, signos, síntomas clínicos, o por tamizaje. Ya saben que toda gestante al primer trimestre, por ejemplo, valorar si hay hepatitis B, si hay VIH, si hay sífilis. Tengo que detectarla, porque si la encuentro, hay opciones de prevención adecuada para que mi recién nacido tenga el menor riesgo posible. Entonces, debemos empezar el diagnóstico, no esperar al recién nacido, sino en el embarazo, ¿no? Y esta es labor de obstetricia y de ginecología. Luego, ya los pediatras nos encargamos del diagnóstico todavía no. Diagnóstico de infección fetal, esto lo tiene bajo la responsabilidad del ginecobstetra. El ginecobstetra que realiza el control prenatal debe de estar valorando a este recién nacido mediante ecografías y ver si existe en la ecografía algún signo que hemos mencionado que sugiera una infección congénita del recién nacido. Si hay la sospecha, podemos ir a avanzar en evaluación microbiológica o patológica del líquido amniótico y el corium. ¿De acuerdo? Se puede hacer en nuestro país, se puede hacer. Y finalmente, recién aquí entra la labor del pediatra, donde es el diagnóstico e infección en el recién nacido, ¿no? Y para eso nos valemos de los antecedentes primero y de la clínica que pueda presentar el niño durante la etapa neonatal o la etapa del lactante, ¿no? Y la identificación de los microorganismos puede hacerse tanto en forma directa como, por ejemplo, con PCR, cultivos o estudios serológicos que nos dan en forma indirecta qué germen puede ser el causante de esa infección que estamos pensando. Entonces, la secuencia de diagnóstico de las infecciones congénitas neonatales debe empezarse previamente durante la evaluación de la madre, durante la evaluación ecográfica del feto y finalmente durante la evaluación pediátrica del neonato o lactante, según el caso. Bien, hablaremos un poco de lo que es sífilis congénita, ¿no? La sífilis congénita es una enfermedad milenaria, está descrita incluso en los papiros, y el agente etiológico no viene a ser sino una espiroqueta que se llama treponema pallidum. Esta enfermedad puede transmitirse de la madre al feto, incluso después de 4 años de haber tenido la infección primaria de la madre. O sea, la madre puede haber tenido una infección que a lo mejor se dio cuenta o no, y después de 4 años, si sale embarazada, puede transmitir esta infección al recién nacido. ¿De acuerdo? Siempre que la mamá obviamente no haya sido tratada. Las espiroquetas, estas bacterias, cruzan la barrera placentaria, tienen la capacidad de cruzar la barrera placentaria después del segundo mes, ¿no? En la 8ª, 9ª semana ya pueden cruzar la
barrera placentaria. Y obviamente el feto puede desarrollar una respuesta inmune propia mediante formación de anticuerpos después de la semana 16, ¿no? Antes de eso no puede. Entonces, si yo quiero prevenir la sífilis en mi recién nacido, la prevención debe estar dirigida a detectar y a tratar la infección de la madre. Si yo detecto a la madre gestante precozmente de la infección por sífilis, la trato, voy a prevenir la infección congénita en el recién nacido. ¿Qué pasa con una mamá gestante que tiene sífilis y no ha sido tratada, ¿no? Entonces está la mamá con su bebito y tiene sífilis, pero no lo ha tratado. Tienen un 30% de tener un aborto espontáneo. Es decir, la bacteria que pasa a partir de la 8ª semana, ¿no? O sea, estamos hablando todavía en el segundo mes, después del segundo mes, genera malformaciones congénitas tan severas que causan el aborto en un 30%. Puede generar alteraciones en el recién nacido que no llega al aborto, pero que si nace puede producir la muerte neonatal en un 30-40%. De los recién nacidos que sobreviven, 30% puede desarrollar sífilis congénita. ¿De acuerdo? Entonces, no significa que si la mamá tiene sífilis, así como veremos mañana, si la mamá tiene infección por VIH, 100% de su hijo va a tener sífilis o 100% de su hijo va a tener VIH. No es así. No es así. No hay un porcentaje que, a pesar de la infección de la madre, se salva. Las barreras de protección hacen un buen trabajo y no hacen sífilis congénita, ¿no? Que puede ser un 30%, como dice la literatura. La sífilis es una enfermedad ampliamente distribuida en todo el mundo. Hay países con mayores problemas que nosotros. Fíjese que en el mundo, más de 2 millones de mujeres tienen sífilis durante el embarazo. 2 millones de mujeres en el mundo tienen sífilis durante el embarazo. Es decir, potencialmente tenemos que van a nacer 200 millones de niños recién nacidos con sífilis. Alguien me puede decir, doctor, pero de esos el 30% puede no tenerla, es verdad, ¿no? O sea, el 30% de 2 millones, estamos hablando de 600.000. O sea, 1.400.000 sí van a tener sífilis, sí o sí. Y de esos 2 millones, una cuarta parte, el 25%, están en América Latina. Y Perú no es excepto de ello, ¿no? Entonces, la tasa de incidencia en el Perú de sífilis en el recién nacido es de 0.7 por cada 1.000 nacidos vivos. Es decir, que casi, pues por 1.300 nacidos vivos va a haber un caso de sífilis. Y ojo, que también en el Perú tenemos un gran problema. Un gran problema es el control prenatal. Y muchas veces, a pesar de haberse hecho un buen control prenatal, una vez hecho el diagnóstico, para que reciba tratamiento la mamá, puede pasar mucho tiempo. Es una brecha entre el tamizaje materno y el inicio del tratamiento. En el año 2016 se ha publicado en el Perú un plan para eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH y sífilis de hepatitis B del Perú hasta el año 2021. Ya estamos en 2023 y nuestras cifras todavía siguen dando mucho que desear. Pero no hay que criticar esto tan a la deriva. Cuando se hizo este plan de eliminación materno-infantil en el 2016 no se sabía nada de la pandemia del COVID-19, que generó 3 años de retraso tremendo en nuestras políticas de salud pública. ¿De acuerdo? Entonces, este plan todavía sigue vigente, se sigue aplicando y básicamente el foco principal es la detección temprana de las madres con infección de VIH o sífilis o hepatitis B para que reciban un tratamiento adecuado y el manejo del recién nacido sea el óptimo para que no tenga esta infección completa. Lo que en relación a sífilis, lo que se quiere es disminuir la incidencia de sífilis congénita a menos de 0,5 casos por 1.000. Estábamos en 0,7, pero podríamos haber subido con la pandemia. Y lo que queremos que sea menos de 0,5 casos. ¿Qué se hace para la prevención de sífilis congénita? Lo primero es el diagnóstico de la madre, ¿no es cierto? Entonces, la prevención de sífilis congénita empieza con el descarte de sífilis en las gestantes.
y eso se hace en los controles prenatal. Las pruebas para detectar sífilis en las gestantes, ustedes saben que son de dos tipos. Hay las pruebas treponémicas, son aquellas que buscan antígenos propios del treponema, y son las pruebas rápidas duales, tanto que las pruebas rápidas duales son una prueba que mira sífilis y mira VIH, ¿ya? O pruebas rápidas solo para sífilis. Son rápidas, detectar rápidamente si la mamá es positiva o es negativa. Y las pruebas no treponémicas son aquellas que ven antígenos muy similares a las del sífilis, y en ellos está el RPR. La ventaja del RPR es que es cuantitativo y se mida por diluciones. Y las pruebas de confirmación son aquellas que me midan anticuerpos, por ejemplo, que son específicos de la sífilis, como la IgM o el IgG FT absorption, ¿no? Es el anticuerpo de absorción del fluorescente del treponema. ¿De acuerdo? Y esta es una prueba confirmatoria que me va a ser de utilidad, sobre todo cuando no tengo resultados claros con las pruebas rápidas duales, o sea, no está tan claro, o las pruebas rápidas de sífilis no son muy claras. Entonces, ya tengo que hacer una prueba confirmatoria de IgM o IgG-FT absorption. Entonces, toda gestante debe ser evaluada con estas pruebas rápidas en el primer y en el tercer trimestre y tener una diferencia de 3 meses. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma disminuyo significativamente el riesgo de que este neonato tenga este problema de sífilis congénita. El diagnóstico de sífilis congénita en el recién nacido, pues hay algunos principios. Por ejemplo, todo producto de la gestación, sea aborto, mortinato o nacido vivo, de una gestante con sífilis y sin tratamiento completo y adecuado, debe ser considerado como sífilis congénito. O sea, si ha habido un aborto y la mamá se sabía que tenía sífilis y no ha sido tratada, entonces se dice que ese aborto es consecuencia de la sífilis. Y todo recién nacido o todo producto de la gestación, incluso aborto, mortinato, o son niños menores de 2 años, de una mamá que ha tenido serología positiva para sífilis y que tenga evidencia clínica o de laboratorio para infección por sífilis, también se considera sífilis en el recién nacido. Es decir, no se requiere un examen de laboratorio en el recién nacido o en el neonato o neonatante para decir que es sífilis. Porque si la mamá ya se ha confirmado que tiene una serología reactiva y el paciente tiene clínica, entonces se considera que tiene sífilis congénita. Más aún si tiene laboratorio. ¿Ya? La sífilis congénita se divide en 2 grupos. Es temprana o es tardía. Y el corte son menores de 2 años o mayores de 2 años. Y los signos de la sífilis temprana son signos sistémicos generales. Los signos de la sífilis tardía son más que todo óseos o neurológicos. ¿De acuerdo? Óseos o neurológicos. A ver, la sífilis temprana generalmente se ve como un rash maculopapular o brote maculopapular. Hay hepatoesplenomegalia, hay una rinorrea mucosanguinolenta importante, ha nacido por parto prematuro muchas veces, no hay un buen desarrollo, está con bajo peso o hay hidropesía fetal, o se encuentra ictericia, ¿no? Ictericia, predominio de bilirrubinas directas, no la indirecta, que es una muchas veces fisiológica en el neonato, sino a predominio directo. Hay signos de neumonía, sobre todo la neumonía intersticial, que se llama ALBA, y puede haber síndrome nefrótico, ¿no? Se acordarán, el síndrome nefrótico es edemas, ¿no? Hipoalbuminemia, proteinuria. Y esos son los signos de sífilis congénita temprana. La sífilis congénita tardía se presenta después de los 2 años y generalmente se ven consecuencias neurológicas o óseas, ¿no? Ahí están los dientes de Hutchinson, la nariz sencilla de montar, porque es una alteración de los huesos propios de la nariz. La queratitis intersticial, que es la que se ve a nivel del ojo, compromiso del octavo par craneal, retardo mental, hidrocefalia, convulsiones, parálisis de los nervios craneales y las famosas tibias sensables. Todas ellas son signos de los signos de sífilis
tardía, congénita tardía. Aquí algunas fotos de niños con sífilis. Acá, por ejemplo, ven las lesiones en piel, ¿no? Tipo penfiboide, que se ve en las palmas y plantas de los pies. A la izquierda esa secreción nasal, una rinorrea, mucosa puro sanguinolenta que se observa. Y en ese bebito, pues esa pancita lo que señala es una gran hepatoesplenomegalia, ¿no? Y en la sífilis tardía, los clásicos dientes de Hutchinson, que pueden verlo ahí, esas tibia sensable, que pueden ver en la piernita, y la nariz sencilla de montar, ¿no? Y la queratitis intersticial que puede ver en el ojito, ¿no? Son características de la sífilis congénita tardía. En la sífilis congénita tardía se observa la famosa tibia sensable, y en la sífilis congénita temprana lo que se observa es periostitis, ¿no? O sea, hay compromiso óseo, pero de forma de periostitis o bandas metafisiarias. Ya las tibias sensables se observan en la sífilis congénita tardía. La sífilis congénita temprana, hay alteraciones hematológicas, claro, y de litio cefalorraquídeo que tenemos que estudiar, y compromete todas las series, anemia, plaquetopenia, y puede haber leucopenia o leucocitosis, es decir, una disminución de leucocitos o aumento de leucocitos. Y a nivel de litio cefalorraquídeo, cuando hay compromiso neurológico de la sífilis, va a haber un recuento celular que es mayor de 25 células por milímetro cúbico, las proteínas son altas, mayores de 100 miligramos por ciento, y o no puede haber un BDRL reactivo en el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles son las evidencias de laboratorio que podemos ver en el neonato, por ejemplo, ¿no? Si hacemos una prueba serológica no treponémica, por ejemplo el RPR, debe tener 2 veces mayor los títulos maternos. Ojo, como estas son pruebas que miden IgG, y ustedes saben que el IgG pasa la barrera placentaria, y la mamá tiene sífilis, evidentemente la mamá forma anticuerpos, y estos anticuerpos pasan al recién nacido. El recién nacido tiene una dilución igual que la madre. No puedo decir que el niño tenga sífilis, aunque salga positivo, porque tiene iguales diluciones que la madre, y eso me puede representar una transmisión materno-fetal. Para que tenga significado, tiene que ser al menos 2 veces mayor. Por ejemplo, si la mamá tiene 1 en 8 diluciones, ¿ya? El recién nacido, para que tenga sífilis, debe tener 1 en 32 o más, ¿ya? 1 en 32 o más. Ahora, si yo uso pruebas específicas, no uso pruebas no treponémicas, sino uso pruebas específicas como la detección de IgM o FTA absorción, la detección de ello es diagnóstico, porque las IgM no pasan la barrera placentaria. Y si yo detecto IgM para treponema pallidum en mi recién nacido, es porque él ha producido esos anticuerpos. Y recuerden que esos anticuerpos ya el recién nacido los produce después de la semana 16, ¿no? En el 5.º mes ya está produciendo anticuerpos. Por lo tanto, si el recién nacido le detecto IgM es porque él ha producido y él tiene la infección por el treponema pálido. También si observo las espiroquetas en forma directa en un microscopio de campo oscuro a través de secreciones tomadas del cordón umbilical, la placenta, secreción nasal o lesiones cutáneas, identifico la espiroqueta, ya hago el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico puede ser clínico con antecedente de la madre o en una prueba serológica, si son pruebas no treponémicas como RPM, que tenga mayor de 2 veces el título de dilución materno, o la detección de anticuerpos específicos, IgM o de FT absorción, o la identificación ya del microorganismo con microscopía de campo oscuro, de lesiones del neonato, ¿no? A nivel de la secreción nasal, o las vesículas, o el cordón umbilical, o la placenta. ¿Hay forma de prevenir la sífilis congénita? Claro que sí. La prevención de la sífilis congénita empieza en la madre, hemos dicho. Entonces, si una gestante tiene sífilis, el tratamiento debe ser inmediato, apenas se diagnostica. Y el tratamiento es simplemente 3 ampollas de penicilina G benzatínica.
3 ampollas separadas por una semana, es decir, una dosis por semana hasta completar 3 dosis. Con eso estoy protegiendo a mi recién nacido. ¿Qué significa una gestante con tratamiento completo y adecuado? Ojo, para que sea completo y adecuado, la dosis de penicilina benzatínica debe ser de 2,4 millones unidades vía intramuscular una vez por semana durante 3 semanas consecutivas. La última dosis de la penicilina benzatínica debe ser aplicada a la gestante antes de 4 semanas del parto. Si fue momentos antes del parto, significa que no ha sido un tratamiento completo y adecuado. Y lo más importante también es que debe tratarse a la pareja. Debe tratarse a la pareja. Porque si no se trata a la pareja y solo estoy tratando a la mamá, esta mamá puede estar reinfectándose constantemente, entonces no hago nada de prevención. También dice que si hay alergia a la penicilina, pues entonces hay que derivar a la mamá a otro lugar para que sea manejado con desensibilización o tratamiento con ceftriaxona, que es 1 gramo intramuscular cada día, pero 14 días. 14 ampollas de ceftriaxona 1 gramo. Recuerden que la eritromicina y los macrólidos en general no pasan la barrera placentaria, por lo tanto no son efectivos en la prevención, o sea, en el manejo de la mamá gestante. ¿Cómo se procede con el recién nacido con sífilis, no? Entonces, yo tengo 2 escenarios. Uno es el que es un recién nacido de una mamá con sífilis no tratada o inadecuadamente tratada. Si no está tratada o está tratada en forma inadecuada, el manejo del recién nacido es hospitalario. Si el recién nacido presenta alteraciones clínicas, hematológicas, radiográficas o de laboratorio, el tratamiento es con penicilina G sódica por 10 días. Y si hay evidencia del compromiso del sistema nervioso central, el tratamiento se aumenta a 14 días de penicilina G sódica. La dosis es de 50.000 unidades por kilo por dosis. Y cuando el bebito tiene 1 semana, hasta los 7 días, se da cada 12 horas. Pero si tiene entre 8 días y 28 días, o sea, en la etapa neonatal que sigue, se da cada 8 horas la misma dosis. Y en los niños mayores de 28 días ya se da cada 4 o cada 6 horas. Y el tratamiento es de 10 días cuando no hay compromiso del sistema nervioso central y es de 14 días si hay compromiso del sistema nervioso central. Ahora, si este recién nacido no tiene clínica, ni radiografías alteradas, ni alteraciones hematológicas, con un RPR no reactivo, es decir, tenemos una alta sospecha que no tiene infección por sífilis, solamente reciben penicilina G benzatínica 1 sola dosis de 50.000 unidades por kilo en forma intramuscular. ¿De acuerdo? Ese es el tratamiento del recién nacido que no tiene clínica, que no tiene ninguna alteración, solo que es hijo de una mamá que no ha sido tratada adecuadamente. Ahora, los recién nacidos de madres con sífilis tratadas en forma adecuada y completa, o sea, también tratados, si el RPR del recién nacido es reactivo, o sea, títulos mayores de 2 veces los anticuerpos maternos, prácticamente se trata al recién nacido. Hay que descartar sífilis activa y debe haber sido un tratamiento, como hemos mencionado anteriormente, en los casos de signología clínica. Si el recién nacido es reactivo, pero con títulos menores de 2 veces los títulos maternos, o el resultado es no reactivo, solamente reciben 1 dosis de penicilina benzatínica de 50.000 unidades por kilo intramuscular. ¿Cómo se hace el seguimiento? El seguimiento y monitoreo del niño expuesto y con sífilis congénita. El niño con sífilis congénita es un paciente de alto riesgo. Entonces las evaluaciones tienen que ser mensuales durante el primer año de vida, por infectología pediátrica de preferencia o con el pediatra que está siguiendo el caso. El seguimiento serológico del niño debe hacerse con pruebas RPR que son cuantitativas, ¿no? El primer, tercer, sexto y 12 meses de vida, o sea, cada 3 meses prácticamente, hasta que se logre negativizar o que ya no aumenta o se mantiene estable, ¿no es cierto? Si los 2 primeros controles son negativos, ahí queda.
Y ante una elevación de los títulos hay que reevaluar el caso para volver a dar tratamiento. ¿De acuerdo? Siempre debe haber evaluación por oftalmología, neurología, otorrinolaringología cada 6 meses. ¿De acuerdo? Y en el caso de neurosífilis debe hacerse un estudio de litio cefalorraquídeo a los 6 meses, un control para que el litio esté negativo. Bien, ahora vamos a ver lo que es el virus del herpes simple. El herpes simple genera pues un rash principalmente, ¿no? Y generalmente los virus herpes dan manifestaciones en piel, ¿no? El herpes tipo 1, el tipo 2, el herpes tipo 3, que es la varicela también. Ahora, la identificación de los casos de herpes neonatal a veces es difícil porque no te da una sinología clínica característica, ¿no? El 80% de los casos de transmisión materno-infantil no hay la historia que la madre ha tenido herpes genital, que es el herpes virus tipo 2, recuerda. Ahora, para que el recién nacido se infecte, es necesaria la excreción viral genital, con o sin síntomas en el momento del parto, ¿no? Generalmente, y acá el riesgo es el parto eutóxico, ¿no? Después de un episodio de herpes genital primario, o sea, una mamá que tiene un herpes genital primario, la excreción viral puede durar de 2 a 3 semanas, pero podría persistir de 2 a 3 meses. La infección neonatal por virus del herpes simple es infrecuente y su incidencia se estima entre 1 y 3.000 y 20.000 recién nacidos, ¿no? La infección en la madre puede ser sintomática o puede haber sido asintomática. La mamá nunca se dio cuenta que tenía herpes. Las vías de infección, la más importante es la vía intraparto, ¿no? 85% se transmite por vía intraparto, 10% por vía postnatal y un 5% que se considera intraútero. La infección intraútero es extremadamente rara, ¿no? 1 en 300.000 partos. Aquí las complicaciones son mucho más severas. Los niños dan cicatrices, rash, aplasias cutis, hiperpigmentación, microftalmia, corioretinitis, atrofia óptica, calcificaciones, microcefalia, encefalomalacia. Las infecciones ocurridas, en el intraparto o el postparto generalmente se manifiestan como dos formas, como tres formas. Enfermedad diseminada, que es una enfermedad sistémica, una encefalitis herpética, que es una enfermedad del sistema nervioso central, y la enfermedad piel-ojo-boca, que es una enfermedad localizada y con menos severidad. 50% de las infecciones por virus del herpes simple neonatal tienen compromiso del sistema nervioso central, sea como encefalitis o como enfermedad diseminada con compromiso del sistema nervioso central. Y el 70% tiene lesiones vesiculares típicas en la piel, pero hay un 30% que no tiene lesiones vesiculares típicas en piel y lo que hace difícil el diagnóstico en estos casos. Entonces, las tres manifestaciones clínicas de la enfermedad por el virus del herpes en el recién nacido pueden ser de tres tipos. Enfermedad diseminada, que felizmente es la más mortal, pero es la menos frecuente. La enfermedad del sistema nervioso central, ¿no? Que es también importante porque compromete la central. Y la enfermedad piel-ojo-boca, que es más localizada y da menos secuelas, ¿no? Da menos secuelas. Entonces, en la enfermedad diseminada, evidentemente, puede haber compromiso del sistema nervioso central, como no, pero hay de otros órganos, como pulmón, hígado, piel, ojo, membranas mucosas, etc. La enfermedad del sistema nervioso central es solamente un compromiso del sistema nervioso central, con o sin compromiso de la piel. Y la enfermedad piel-ojo-boca, pues es más que todo de mucosas de la piel o de los ojos. Los síntomas clínicos van a depender de la localización de la enfermedad, como ven ustedes, y la mortalidad es alta en la enfermedad diseminada, menos en la enfermedad del sistema nervioso central y no hay mortalidad cuando es localizada. ¿De acuerdo? El diagnóstico de la enfermedad por el virus del herpes, pues principalmente es la detección de ADN, o sea, la PCR, la prueba de PCR para virus del herpes simple. Es el examen más utilizado. Cultivo viral no hacemos en nuestro medio y la serología no se recomienda para fines diagnósticos. ¿Por qué? Porque la serología mide IgG. Entonces, IgG en el recién nacido va a ser de la madre, no me va a decir si tiene enfermedad o no. Por lo tanto, la prueba más importante aquí es la detección del ADN del herpes virus mediante pruebas de PCR principalmente. Y el tratamiento, hay tratamiento médico, es principalmente la ciclovir.
¿de acuerdo? Y ahora, cuando vamos a dar, antes de dar inicio con aciclovir, hay que tomar pruebas de hisopado de boca para estudios de PCR, ¿no? Conjuntiva, etcétera, para verificar la enfermedad. El tratamiento, como les digo, es aciclovir a altas dosis, 60 miligramos por kilo por día y se da cada 8 horas, es decir, se fracciona en 3 dosis. La duración del tratamiento endovenoso es 14 días para la enfermedad piel, ojo, mucosa, para la enfermedad localizada, y 21 días para los casos diseminados o que tengan compromiso del sistema nervioso central. Una vez terminados los 14 días de tratamiento, son 2 semanas, se debe continuar con una terapia supresora con aciclovir oral. Y el aciclovir oral se da 300 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por dosis 3 veces al día. ¿De acuerdo? 3 veces al día, y eso se da por vía oral durante 6 meses luego del tratamiento endovenoso. Y esto lo que va a hacer es prevenir recidivas, recaídas del herpes simple. Recuerden que el herpes simple es un virus que no se va de nosotros. Una vez que ustedes se han infectado por herpes simple, estos virus herpes se quedan con ustedes y pueden volver. Si, por ejemplo, la varicela, el virus de varicela, luego puede regresar y se ve como una manifestación clínica del herpes zóster, que es el mismo virus de la varicela zóster. ¿De acuerdo? Entonces, la terapia supresora es importante para mejorar el resultado neurológico en estos pacientes que tienen enfermedades del nervio central. Conclusiones. Las conclusiones podemos decir que la sífilis congénita y el virus del herpes simple neonatal son importantes causas de morbilidad y secuelas en el neonato y lactante. Un caso de sífilis congénita es un indicador negativo en los sistemas de salud porque demuestra que no se está haciendo un control prenatal adecuado. El tamizaje y el tratamiento oportuno de la mamá es la piedra angular en la prevención. ¿De acuerdo? Se debe conocer la serología de toda puérpera antes de ser dada de alta. O sea, si salió negativo, ¿no es cierto?, a sífilis. Todo neonato con sepsis y factores de riesgo debe considerarse el diagnóstico de sífilis congénita. El virus del herpes simple neonatal es de prevalencia variable, requiere de una alta sospecha, inicio precoz de aciclovir endovenoso a altas dosis y profilaxis por 6 meses luego del episodio primario. Muy bien, chicos. Ya hemos terminado en la hora programada. Si hay preguntas, por favor, tenemos todavía unos minutos para las preguntas. Ándale. Pregunta, ¿al bebito se le puede hacer prueba treponémica para la sífilis o solo son las no treponémicas? No, definitivamente se recomiendan, por ejemplo, si tengo disponibilidades en las pruebas no treponémicas, me va a ayudar porque me va a decir, es cuantitativa, me sirve de seguimiento. ¿De acuerdo? Pero obviamente yo para confirmar que se trate de una sífilis, las pruebas treponémicas son ideales, ¿no? La IgM o el FT absorption. Debo hacerlo. O sea, se Ok, puede doctor. hacer ambas pruebas. ¿De acuerdo? Ambas pruebas. Las Gracias, treponémicas doctor. como las no treponémicas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, escucho, sí. En el caso de la sífilis tardía dijo que más que nada causaba compromiso óseo y neurológico. ¿Y en la temprana qué mayormente causaba? Básicamente son los compromisos hematológicos, anemia, pancitopenia, secreciones a nivel de nariz, dismenorrea acuosa, mucoporolenta, recuerden, problemas el hígado, hepatoesplenomegalia, ictericia, signo de sepsis inclusive cuando es precoz, ¿entienden? O sea, ahí vamos. Y a nivel de los huesos se puede ver periostitis. Pero ya cuando vemos en la sífilis tardía, las lesiones óseas ya son secuelares de mayor tiempo, ¿no? Nariz sencilla de montar, las tibias de sable, ya los dientes de Hutchinson, ¿no es cierto? Ahí se pueden ver eso. Y los compromisos neurológicos, porque ya hay secuelas a nivel de ventriculomegalia, por ejemplo, convulsiones, etc. Gracias, doctor. Doctor, ¿Alguna otra pregunta? una consulta, doctor. En el caso del herpes, cuando la madre tiene diagnóstico positivo,
En esos casos sí se le haría la cesárea electiva, más que nada para Excelente. evitar el parto ectóxico. Muchas gracias, muchas gracias. Es una muy buena pregunta. Entonces, en los casos en que la mamá hemos detectado en el control prenatal que tiene herpes genital, ¿no es cierto? Hay herpes genital. Ya sabemos, por teoría, que el herpes genital sale, o sea, de las vesículas es contaminante las primeras 2, 3 semanas. Pero también sabemos que puede ser hasta 4 meses en algunas veces. Entonces, si hemos detectado un herpes genital en el segundo trimestre, tercer trimestre, ¿verdad? Entonces la mamá tiene que hacerse una cesárea preventiva. Está indicada una cesárea preventiva. ¿De acuerdo? Ahora, si la infección del herpes yo la he detectado en el primer trimestre, por ejemplo, y la mamá ha recibido su tratamiento tópico, se ha curado, ya no tiene significado, ¿no? Porque ya pasaron más de 7 meses, 6 meses de la infección. Obviamente, si no ha habido una recidiva, ¿no? Si no ha habido otro caso, o sea, el control prenatal es importante. Tengo mis dudas, mejor cesárea. Lo mismo también vale para las infecciones virales de papilomavirus, ¿no? Si veo papilomas en la mamá genital es un indicativo de hacer una cesárea. ¿Ya? Doctor. Y ahí también sale pues el tema de las papilomas, que también son infecciones crónicas, que se pueden dar a nivel de intraparto. O sea, un niño puede infectarse por el virus papiloma durante el parto y ese papiloma generar un cáncer posterior, ¿de acuerdo? Y precoz, en la etapa pediátrica inclusive. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No más? ¿No más preguntas? Muy bien. Muy bien. Entonces, mañana voy a programar la clase de VIH para las 2:30, como de costumbre, o 2:20, 2:20, 2:30, para que podamos ver, continuar con estas infecciones crónicas neonatales que se ven. Hemos visto sífilis ahora, herpes, y mañana vamos a ver VIH, que también es un problema de salud pública a nivel mundial, lo mismo en nuestro país, ¿no? Muy bien, chicos, muchas gracias. Vamos a descansar y nos encontramos el día de mañana.